Tatiana fue la persona que me cambió la vida, me enseñó qué era la vida. Yo creo que no había conocido persona como ella. Fue algo muy hermoso. Este hombre que describe de una manera tan amorosa a una chica llamada Tatiana es su pareja, Diego Murillo, y se podría pensar que tuvieron una relación con un final feliz, si no fuera porque él está concediendo esta entrevista desde la cárcel, en la cual estaba cumpliendo una condena por ponerle fin a la vida de la mujer que supuestamente había cambiado la suya. Pero eso no es todo lo que veremos en el caso de hoy, ya que podremos adentrarnos en la aplicación de la justicia, que dejó mucho que desear. Y es que este hombre estuvo de nuevo en las calles mucho antes de lo previsto, e hizo lo que para muchos es lo lógico, reincidir en su delito. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que te enteres de todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Tatiana Grueso. Acompáñenme a ver todos los detalles. Tatiana Grueso Calderón nació en Colombia y fue hija de una mujer llamada Olga Lucía Calderón y de su esposo, Gustavo Grueso. Ellos, luego de unos años de matrimonio, decidieron separarse, y Tatiana quedó a cargo de su madre y su abuela materna, llamada Leonilde Suárez. Con el tiempo ella fue creciendo y se convirtió en madre soltera. Así, a mediados de 2014 conoció a Diego Murillo en un bar del sur de Bogotá. Él había ido con un amigo que acababa de terminar su relación amorosa y estaba triste, por lo cual querían tomar alcohol y divertirse. Tatiana estaba allí también compartiendo tiempo con amistades. Los dos se vieron y comenzaron a pensar que era amor a primera vista. Desde ese día se hicieron inseparables. La madre y la abuela materna de Tatiana estaban convencidas también de que eran el uno para el otro, pues Diego se mostraba como un hombre trabajador, tranquilo y sencillo. Se llevaba muy bien con el hijo de Tatiana y se notaba que quería a ambos. Así, tras 2 meses de un fugaz noviazgo, decidieron irse a vivir juntos y se mudaron a la casa de la abuela de la mujer, donde Diego fue recibido como uno más de la familia. Eran jóvenes y estaban llenos de ilusiones, así que decidieron llevar una vida prácticamente de nómadas. Iban de feria en feria vendiendo artesanías y juguetes en diferentes pueblos de Colombia. Esto aparentemente los unió más, porque cuando habían días malos y poco dinero para comer, se apoyaban mutuamente. Pero había algo llamativo, y es que ella no le presentaba a su novio a su padre. Pese a que Gustavo le insistía, Tatiana le daba largas al asunto, y es que el hombre era líder de un grupo de motorizados. Además, conocido por ser alto, fuerte y con un don de mando muy especial. Gustavo quería conocer a Diego porque había notado cambios importantes en la conducta de Tatiana y presumía que todo era porque tenía un novio celoso. Ya la llamaba: Tatiana, voy para un encuentro de motociclistas en tal parte. No, papá, no puedo. No, papá, es que mi novio se pone bravo. No, papá. Entonces yo empecé a dudar de ese tipo. La joven le contaba todo a su amiga Elizabeth, quien era como una hermana para ella. Y también esta chica comenzó a notar los cambios en Tatiana. Ella parecía tenerle temor a Diego y justificaba su actitud diciendo que él era muy bueno pero que tenía mal genio y no quería hacerlo enojar. Las redes sociales se convirtieron en un indicador que no todo era de color de rosa. La joven dejó de publicar estados comentando su felicidad y comenzó a manifestar una profunda tristeza. También se mostraba desesperanzada porque decía que ya no creía en el amor. Su padre, que era muy observador aunque no vivía con ella, siempre estaba al tanto de su vida y se dedicó a ponerle más atención a su hija cada vez que la veía. Fue así como una vez le encontró un moretón y cuando le preguntó a qué se debía, ella le dijo que se había caído. En otra oportunidad le dijo que se había golpeado con un mueble y así sucesivamente tuvo muchas excusas. Nunca contó la verdad. Tampoco habló con su madre o con su abuela. Y ellas seguían convencidas de que Diego era el mejor hombre que Tatiana había podido conseguir. Él la acompañaba a todos lados, incluso a las reuniones que ella tenía con sus amigas. A otras chicas esto les parecía insólito, y decían que Diego era un celoso extremo y también controlador, mientras que a la madre y a la abuela de Tatiana les parecía que la estaba cuidando, porque el mundo era muy violento y peligroso. Lo cierto es que Tatiana en cierto momento quiso separarse de Diego, porque se sentía agobiada por sus celos y sus maltratos. Pero él encontró la manera perfecta de hacerla cambiar de parecer.
y es que Tatiana siempre había soñado con casarse, por lo que él le propuso matrimonio, e incluso le planteó que la boda debía realizarse en el mes de diciembre del año 2015. Y Diego no se conformó con esta propuesta, sino que también le dijo que era momento de independizarse y mudarse solamente ellos dos con el hijo de Tatiana, para que vivieran como una familia. La joven tendría al fin un hogar, el que siempre había soñado, y muy ilusionada le dijo que sí a todo. Así se mudaron al segundo piso de una casa, y apenas se instalaron en el lugar, Diego comenzó a pelear con ella porque le decía que se había gastado todo el dinero. Comentó que ya no tenían para poder pagar el alquiler del lugar y le dijo que ella tenía que ponerse a trabajar enseguida porque él ya no tenía cómo subsistir. Tatiana aceptó, pero a la vez también era muy difícil para ella encontrar un empleo porque Diego la seguía y la atormentaba. No quería que hablara con nadie. Siempre le decía que era suya y de nadie más y que él jamás permitiría que lo dejara. Con estos antecedentes llegamos al 14 de mayo del año 2015. Ese día Tatiana acompañó a su abuela a una cita médica y cuando iban de regreso a casa, Diego le llamó. Le dijo que se bajara del autobús donde iba con su abuela para que fuera a verse con él, pero el celular de la joven se apagó porque no tenía batería y ella decidió seguir con su abuela hasta la casa y esperar que él llegara. Poco después llegó Diego muy molesto, reclamando y preguntando por qué no contestaba el teléfono. Aunque ella le explicó que se había quedado sin batería y le mostró en efecto que había puesto a cargar el dispositivo, eso no lo convenció y siguió hecho una furia. Cuando él vino acá, entonces él le dijo, ¿y tú por qué no me contestas? ¿Por qué me cuelga el teléfono? Le dijo, no amor, lo que pasa es que se me descargó el teléfono, mire, ahí está conectado. Dijo, sí, pero yo llamaba y me colgaban. Se fueron y él salió adelante, entonces ella le dijo, amor, espérame. Y él se quedó allá parado, se volvió y se fue con ella. Durante ese fin de semana, la familia de Tatiana estuvo notando actitudes raras en la joven, pues casi no contestaba las llamadas, y cuando contestaba su voz se escuchaba muy diferente. Los mensajes que enviaba por las redes sociales también eran distintos, y todos comenzaron en insistir en ir a visitarla, pero ella le respondía que no se acercaran a su casa. La dueña de la casa donde la pareja vivía alquilada llamó a la abuela de Tatiana para decirle que fuera al lugar, porque Diego se había ido con una actitud extraña y que Tatiana no respondía a ningún llamado. Tanto la abuela como la madre de la chica fueron hasta la puerta y se encontraron una escena trágica. Tatiana estaba en su cama, totalmente cubierta con un edredón, y cuando su abuela se acercó para tocarle un pie, la sintió helada. En ese momento supo que su nieta estaba sin vida. Enseguida llamó a su hija para avisarle, quien también se comunicó tanto con la policía como con el padre de Tatiana. Cuando llegaron los primeros oficiales al sitio, lo primero que notaron, con base en su experiencia, era que la joven ya tenía varias horas de haber perdido la vida. También apreciaron que el dormitorio tenía signos de violencia, como manchas rojas en las paredes y también en la ropa de cama. El teléfono había sido descolgado, y aparentemente también fue usado como una herramienta para lastimar a Tatiana. Su cuerpo tenía hematomas desde los pies hasta la cabeza y además presentaba heridas cortantes, sumadas a unas marcas en el cuello que mostraban que alguien se lo había apretado con mucha fuerza. El padre de Tatiana, Gustavo, relató en una entrevista posterior que cuando él llegó la policía ya estaba en el lugar, y aunque no le permitieron ingresar al dormitorio para que no contaminara la escena, sí lo dejaron observar todo el trabajo de recolección de evidencias e incluso el momento en el cual se hizo el levantamiento del cuerpo de su hija para enviarlo al servicio forense. Poco después se difundió el informe preliminar de todos los análisis. Se estableció que la causa del fallecimiento de Tatiana había sido asfixia mecánica, así como múltiples heridas por arma blanca. Su rostro estaba irreconocible y en cuanto a las pruebas toxicológicas los resultados fueron negativos. En relación con la hora de la muerte, se estimaba que ella había fallecido 72 horas antes de que encontraran el cuerpo. En ese momento se desconocía el paradero de Diego, por lo cual Gustavo decidió ir a buscarlo con ayuda de todos sus amigos de los clubes de motos, a lo largo y ancho de Colombia. El padre de Tatiana estaba sediento de justicia, y lo que hizo fue imprimir la foto del hombre y repartirla en las calles. También la publicó en redes sociales y la compartió en los grupos de amistades que tenía. Estaba tan furioso que anunciaba sin temor a las posibles consecuencias legales que si encontraba a Diego antes que la policía le daría su merecido y tomaría su vida por la de Tatiana.
Entretanto, el hombre se había ido a ocultar a casa de sus padres, a quienes convenció de que lo estaban acusando injustamente, que lo único que él había hecho había sido defenderse, porque Tatiana, según sus palabras, era una adicta violenta. Su madre, como pasa en muchos de estos casos, le creyó todo y lo convenció de que lo mejor que podía hacer era entregarse a las autoridades y no perder más tiempo. Entonces Diego decidió entregarse en una sede policial de un lugar llamado Chicoral, donde vivía su familia. Cuando los oficiales lo interrogaron, les dio el mismo argumento que le había dado sus padres. Él alegó que había actuado en defensa propia, porque según su relato, Tatiana estaba bajo los efectos de distintos estupefacientes y lo había atacado con una hojilla de afeitar. Supuestamente ella le había hecho una herida en el brazo que le había causado una gran pérdida de sangre, y en ese momento él empezó a temer por su vida. Pues yo me salí de descontrol, yo la sujeté del cuello ahí en la cama, la sujetaba con mucha fuerza, tenía mucha ira y ahí perdí el conocimiento, yo me desmayé, yo perdí mucha sangre y me desmayé. Al otro día me levanto y veía lucecitas y volteaba a mirarla y ella ya estaba muerta. Pero como ya podemos empezar a intuir, todo lo que dijo Diego fue desmentido por las evidencias. Ya conocemos que el informe toxicológico había dado resultados negativos, así que era evidente que Tatiana no había consumido ningún estupefaciente. Por su parte, la fiscal que estaba a cargo del caso señaló que todas las experticias asentadas en el expediente mostraban también que no había sangre de Diego en la escena del crimen, por lo cual se determinó que él jamás fue herido por Tatiana. No se evidenció ninguna prueba técnica que indicara el ejercicio de un acto de un derecho propio o de defensa por parte del señor Diego. Cuando se inició el proceso judicial en su contra, el hombre fue imputado por homicidio calificado, con alevosía y el agravante de que le había quitado la vida a Tatiana por el hecho de ser mujer. Por este motivo, la fiscalía solicitó una pena que rondaba más o menos los 40 años tras las rejas. Por su parte, tanto Diego como su defensa adoptaron una estrategia destinada a reducir su posible castigo. Con este objetivo en mente, en la primera audiencia el hombre se declaró culpable, y solo con ese paso ya dejaba la vía libre para un juicio abreviado, en el cual obtuvo una rebaja de la mitad de la pena. Cabe destacar que en ese momento en Colombia no estaba legalmente establecida la figura del feminicidio, y de hecho se consideraba todavía algo controversial y muy difícil de demostrar. Esto también fue algo que funcionó a favor de los intereses de Diego y su defensa. Así, aunque la fiscalía tenía todas las pruebas para demostrar que él le había quitado la vida a Tatiana, solamente le dieron 18 años de prisión. A la salida del tribunal, la familia de la joven y su representante legal señalaron no solo que la condena le resultaba breve, sino que también podría optar a beneficios procesales y salir mucho antes. Estaban muy inconformes con el resultado y anunciaron que apelarían la sentencia, porque les parecía un castigo muy bajo para el crimen cometido y también tomando en cuenta el ensañamiento con el cual había actuado este hombre. Por su parte, el abogado defensor de Diego también anunció que apelaría, pero por una razón totalmente opuesta. Él consideraba que la pena que le habían puesto todavía era excesiva. Dijo que su cliente se dejó ganar por la furia y que no había actuado con crueldad ni había planificado quitarle la vida a su mujer. De haberse cumplido plenamente el castigo, Diego tenía que permanecer tras las rejas hasta 2033, momento en el que se cumplirían los 18 años de su condena. Si bien la apelación que la familia de Tatiana introdujo no dio resultado, nadie les informó de los recursos introducidos por Diego. Así, los allegados de la joven pasaron los siguientes años sobrellevando su duelo, pero a la vez tranquilos y confiados de que el agresor de Tatiana estaba en prisión, donde no podía quitarle la vida a otra mujer ni enlutar otros hogares. Pero esta tranquilidad cambió de forma repentina, cuando el nombre de Diego volvió a aparecer en las secciones de crímenes de los medios colombianos, esta vez en diciembre de 2024, hace muy poco tiempo. Podríamos pensar que se vio involucrado en algún hecho de violencia en la cárcel, pero no fue así. El hombre fue señalado nuevamente como el presunto autor de un crimen contra una mujer con la que él había mantenido una relación sentimental. A raíz de este nuevo escándalo salió a la luz el hecho de que Diego había obtenido la libertad condicional luego de solo 6 años de condena. Al respecto de esto se han manejado dos versiones diferentes. Una de ellas indica que le dieron el beneficio de casa por cárcel,
y que debía tener un grillete electrónico con el cual se pudiera verificar que permanecía dentro de su domicilio. Pero él había violado supuestamente todas las condiciones de su arresto domiciliario. La otra versión es que él estaba en libertad condicional y por esto podía trabajar y llevar una vida relativamente normal, siempre y cuando cumpliera puntualmente con acudir a cada cita que tenía con su oficial a cargo del control de libertad. Sea como sea, Diego estaba en libertad, y mientras podía vivir una vida muy tranquila, comenzó una relación con una mujer llamada Olga Lucía Peñuela Bojaca, de 37 años, a quien nos referiremos como Lucía de ahora en adelante, para no crear una confusión con el nombre de la madre de Tatiana. Según las informaciones que han dado los familiares de la joven, a Lucía la conoció en Bogotá y le contó que en efecto estaba finiquitando unas deudas con la ley, pero él le decía que era por haberse equivocado en el amor. La narración que dio por el crimen de Tatiana evidentemente fue muy distinta a lo que pasó en realidad. Él le dijo a Lucía que había acabado con la vida de su exmujer, pero que había sido debido a que ésta lo había engañado con otro hombre, y preso del dolor y la ira había tomado decisiones de las cuales se arrepentía, pero que ya estaba pagando su deuda con la justicia y que no pensaba cometer otro acto criminal. Aparentemente, y aunque esto le pueda parecer extraño a muchos, esta historia no encendió ninguna alarma en la mujer, que pronto se vio envuelta en un romance con Diego, que se mostraba como cariñoso, amable, atento y feliz. Si bien, como les dije, ellos se conocieron en Bogotá, Lucía residía en el Valle del Cauca, así que cuando ella decidió regresar a este lugar, él la siguió y ambos se instalaron en una localidad llamada Caicedonia. Y si bien podían pasar como una pareja feliz y tranquila, a la madre de Lucía, llamada Gloria Inés Bojaca, no le gustaba nada a Diego, no aprobaba para nada la relación, y en un par de ocasiones instó a su hija a reflexionar en el peligro que él representaba. Pero Lucía decía que tenían que tener vehemencia con Diego y que él jamás la lastimaría. Acorde a las declaraciones de la madre de la joven y en contra de todo pronóstico y a pesar de su pasado judicial, Diego sugirió mudarse a la casa donde Lucía residía con su hija de 14 años, y la mujer aceptó. Esto conmocionó a toda su familia. De esta manera también Diego lograba desafiar las restricciones impuestas por el sistema penitenciario y de alguna u otra manera nunca recibió ningún castigo. Ya entre octubre y noviembre de 2024, este aparente amor idílico basado en la confianza y el respeto resultó insostenible para Diego, quien se quitó la máscara y comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Rápidamente aparecieron los celos, el control y la violencia, las tres cosas que ya había mostrado con Tatiana y que vivían muy reprimidas dentro de él. Tras varias discusiones quedó en evidencia de que Diego tenía un muy mal temperamento y Lucía decidió abandonar su relación con él y pedirle que se fuera de la casa. Sintiendo el rechazo de Lucía, Diego ya liberó su verdadera personalidad y mostró todo lo que había mostrado cuando conoció a Tatiana. Tomado por la ira y poco dispuesto a dejar a Lucía ser feliz sin él, dio inicio a una persecución. Primero comenzó a través de mensajes en las redes sociales y luego siguió con distintos servicios de mensajería. Ella lo bloqueó de todas partes y se dio a la tarea de crear perfiles falsos con el objetivo de contactar con ella y atemorizarla para que retomaran su relación sentimental. Finalmente, lo que muchos esperaban, el 5 de diciembre de 2024, la tragedia se consumó y todo sucedió en plena vía pública y frente a la hija de Lucía. Diego la atacó con un arma blanca de manera reiterada. Cuando ella se desplomó, él huyó del lugar. La mujer fue trasladada a un centro asistencial y trataron de salvarle la vida, pero no pudieron debido a la gravedad de sus lesiones. Tan pronto como se hizo pública la noticia del ataque sufrido por Lucía, y cuando los médicos publicaron el nombre del agresor, la familia de Tatiana, y en especial Gustavo, su padre, se movilizaron para exigir respuestas. No podían entender cómo era que Diego ya estaba en la calle y le había quitado la vida a otra mujer, si según ellos él tenía que permanecer en prisión hasta 2033. A partir de ese momento se reavivaron las críticas hacia el sistema judicial colombiano y el sistema penitenciario. A pesar de que estaba registrado como un privado de libertad, bajo un régimen donde debían de observar qué estaba haciendo, las autoridades tuvieron que admitir que el hombre se había ido del domicilio designado y que su capacidad para evadir las restricciones quedó en evidencia. También quedó en evidencia el hecho de que ellos no podían controlar a un simple preso.
Además, la comunidad expresó su indignación al señalar que la tragedia pudo haberse prevenido si las medidas judiciales hubiesen sido más estrictas. Muchas personas manifestaron que debido a la pésima aplicación de las leyes, ese hombre andaba a la casa de mujeres buenas y exigieron a las autoridades que lo buscaran y que entrara de nuevo en la cárcel, ya que ya se había demostrado que era un peligro para la sociedad. A diferencia de lo que ocurrió con la muerte de Tatiana, que se consideró homicidio, el crimen de Lucía sí fue calificado como un feminicidio. Esto reabrió el debate sobre el tratamiento erróneo que se le había dado al caso de Tatiana, ya que la ley impone penas de hasta 60 años de prisión sin derecho a rebajas a hombres que le quiten la vida a mujeres por su condición de género. Como ya sabemos, Diego recibió mucho menos de este tiempo y además de eso también se benefició de distintas rebajas de condena. Como podemos intuir, después de quitarle la vida a Lucía, este hombre se dio a la fuga, y hasta en el momento en el cual estamos terminando esta investigación, a mediados de enero de 2025, no tenemos noticias sobre su captura, aunque sí existe una orden de aprehensión vigente. Mientras tanto, familiares de la última víctima de Diego siguen pidiendo justicia y se apoyan de organizaciones. También Gustavo, el padre de Tatiana, la primera víctima del hombre, comenzó una campaña similar a como lo hizo cuando este tipo le quitó la vida a su hija. Pidió a sus amigos de los clubes moteros que lo ayuden a encontrarlo. Él ha dicho ya que le cuesta confiar en las autoridades y que le han fallado no solamente a su hija y a Lucía, sino a muchas mujeres más. Y es que el crimen de estas dos mujeres no solo evidencia las fallas estructurales del sistema judicial, sino que también resalta la urgencia de que se deben tomar medidas contundentes para proteger a toda la población. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de la mujer y la familia, han resaltado que cada vez que la vida de una mujer es arrebatada, queda una huella imborrable, tanto en los hogares de estas personas como en la sociedad. La captura de Diego es ahora una prioridad, y su caso se convierte en un llamado para reforzar las leyes y vigilar que estos hechos no se repitan. Van a estar viendo en pantalla la fotografía de este hombre, se llama Diego Murillo, y está siendo buscado por haberle quitado la vida a Lucía, su expareja sentimental. Es una persona muy peligrosa porque Lucía no es su primera víctima. Si ustedes lo ven, estén en el país donde estén, porque este hombre incluso ya pudo haber salido de Colombia, tienen que reportarlo a las autoridades. También compartan esta fotografía para que llegue a más personas y así se le pueda identificar. Es de vital importancia que esta persona, que es un peligro para la sociedad, sea detenida y que al final pase hasta el último de sus días en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste y también un caso, como ya dijimos varias veces en el guión, que deja ver las fallas del sistema judicial, no solamente en Colombia. Si este caso pasó en Colombia, es verdad, pero creo que ya hemos tratado en el canal muchos casos que suceden en otros países, y no solo de América Latina, sino del mundo en general, donde los sistemas judiciales realmente no funcionan, donde muchas personas que han cometido crímenes horribles se benefician de salidas tempranas, también de salidas de casa por cárcel o de los muchos beneficios que puede haber en todos los sistemas judiciales, y al final terminan reincidiendo. Nos tenemos que poner a pensar y tenemos que ser lógicos. Una persona que ya fue capaz de matar a alguien tiene una gran posibilidad de reincidir en su delito. Alguien que ya fue capaz de quitarle la vida a otra persona lo va a hacer. Cualquier individuo con la personalidad que tiene esta persona, Diego Murillo, una persona celosa, posesiva, que quiere saber todo lo que está haciendo su pareja en todo momento, no va a cambiar. Además de eso, seguramente en la cárcel ni siquiera le hicieron un seguimiento psicológico o psiquiátrico para pensar que él ya podía salir y estar bien. Realmente este tipo de personas tienen que permanecer para siempre en la cárcel, no aportan nada a la sociedad y son un peligro no solamente para las personas que les rodean en su círculo más cercano, sino para todos. Cualquier persona se puede topar con estos sujetos que son expertos en hacer sentir bien a la gente, en manipularles, en hacerles creer que son buenas personas. Y al final pues es una personalidad que no pueden sostener con el tiempo porque no son así, están simplemente actuando para ganarse la confianza del otro. Así que, como ya les dije, es muy importante que vean esta fotografía y que estén muy atentos a su alrededor. También estén muy atentos a las personas que dejan entrar a sus vidas. Muchas veces las historias que nos cuentan no son reales
y no son verdaderamente como dicen ser. Así que les repito, esta persona, Diego Murillo, está siendo buscada por las autoridades colombianas por haberle quitado la vida a su expareja en ese momento, Olga Lucía, y ya le había quitado la vida a una de sus parejas, Tatiana Grueso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Además me pueden seguir en mis redes sociales, allí también subo contenido parecido a este casi todos los días. Y también tengo otras redes donde subo otro tipo de contenido, todas van a estar apareciendo en la pantalla para que puedan ir por allí y seguirme. No me queda nada más que decirles y recordarles que mi nombre es Lesma y que los veré en un siguiente caso. Adiós.